Y les ofreceremos un documento sobre el docente y artista Ciro López, que ha recorrido todo el mundo recogiendo ejemplos de buenas prácticas educativas y los ha reunido todos en su libro Esencia. Ciro López ha buscado la esencia de la educación por todo el mundo, ha recopilado lo que le han parecido mejores ejemplos y ha publicado un libro con esa relación. Son las escuelas lugares pensados para el aprendizaje, la creación, la investigación y la innovación. O más bien, son contenedores donde se guardan por unas horas a los alumnos. Vivimos tiempos de renovación, de revolución pedagógica en los que profesores, pedagogos y familias se plantean qué enseñar y cómo. Cada vez más también hay quienes se preguntan si los espacios educativos son los idóneos, si ayudan, o más bien, entorpecen el aprendizaje. Ciro López, educador, formador y artista multidisciplinar, ha recorrido escuelas y centros educativos de los 5 continentes con buenas prácticas en el diseño de sus espacios. En un libro titulado Esencia, ha volcado lo que ha visto junto a sus reflexiones y propuestas, marcadas por la creatividad y el estilo profundo y vital de Ciro. He estado en los 5 últimos años recorriendo parte del mundo, buscando esas buenas prácticas, porque estoy convencido que el espacio educa, el espacio comunica y somos espacio, de tal forma que ese mismo espacio puede generar conflictos o puede generar salud, belleza, sinergias, creatividad, aprendizaje, ilusión, esperanza o pesimismo. Por lo tanto, plantearnos como humanos en qué ciudades queremos vivir, en qué casas queremos habitar y qué escuelas queremos ofrecer a nuestra infancia, pues es vital. Lo que quería dejar muy claro es que no se trataba de simplemente cambiar el color de las paredes, porque la tendencia de este año es el croma o el color salmón, sino que es la esencia que nos define qué concepto de persona, de alumno, de educación, de mundo tenemos. Y eso tiene que ser reflejo en ese espacio que habitamos. El madrileño Colegio Manuel Núñez de Arenas en Vallecas es uno de los centros educativos en los que Ciro se ha fijado. Esta escuela la he puesto de referente porque es una escuela abierta al barrio, donde hay un constante diálogo, donde se subraya y se destaca un proyecto participativo de familias, alumnos, profesores, y donde se ha tenido presente también la participación de artistas de aquí, grafiteros, familias, expertos, abuelos, arquitectos, para transformar los espacios, esos espacios que te están diciendo que tu vida merece la pena independientemente del tono de piel que tengas, independientemente de dónde hayas nacido, para decir que merece la pena transformar nuestro mundo. La idea es que todo el mundo tiene derecho a vivir en un entorno agradable, seas de donde seas, porque eso en realidad te formatea muchísimo la cabeza. Cómo es tu entorno y cómo son los elementos que te rodean, de alguna forma te definen. Un grupo de familias nos empezamos a implicar y vimos que con un poquito de esfuerzo se podían hacer muchas cosas. Entonces, bueno, pues ahí empezamos y poco a poco vamos transformando el colegio con los medios que tenemos. En ese hondo y meditado proceso de transformación de un centro educativo, Ciro López recomienda seguir una serie de pasos. Dependiendo del alumnado, del barrio, del contexto, así debe ser la escuela. Por lo tanto, he de observar dónde se sientan, qué hacen, dónde surgen conflictos, por qué, etc. Observar con una nueva mirada mi propia escuela, la realidad, el contexto. Por supuesto, documentarme, investigar, buscar expertos, alianzas, de tal forma que puedan formarme, y por supuesto todo el proceso tiene que ser participativo. El alumno tiene que participar en ese diseño, en esa transformación, las familias, profesorado y demás. Hay que hacer un presupuesto, todo un proyecto, una estrategia, hay que temporizar, hay que celebrar, hay que disfrutarlo, no puede ser un proceso de sufrimiento. Y en esa evaluación
incluso una vez que se acaba, propuestas de mejora. En el madrileño barrio de Carabanchel, el Colegio Nazaret Oporto es otro lugar que Siro destaca en su obra. Pese a ser un edificio que ya en los años 40 era una escuela, la transformación es muy evidente. Los espacios configuran, ¿no? Como nos configura la geografía, y el hecho de que apuestes, por ejemplo, por la transparencia. Debajo hay un mensaje que es el que tiene que entrar por activa y por pasiva en el alumno, pero no solo en el alumno, sino en cualquier persona que trabaja en este centro educativo, por ejemplo, que es que todos aprendemos de todos. Luego, ¿es posible ver a un grupo de profesores reunido trabajando? Claro, no tienen que hacerlo a puerta cerrada y en un espacio donde no se vea nada. O sea, ese hacer transparente, hacer visible el aprendizaje, pues ¿cómo lo pones de manifiesto? Pues haciendo que los espacios sean transparentes, sean visibles. Y como digo esto, pues cualquier otra medida. O sea, que los espacios sean reutilizables, y ahí hablaríamos un poquito de la democratización de los espacios, ¿no? Espacios donde cualquiera puede acceder, no solo que son espacios para profesores o espacios para alumnos. No, si el centro es el alumno, pues él es el que tiene que primar en los espacios, y después que todos podemos utilizarlos, no solo de uso exclusivo. Apostar por la transformación de los espacios, no solo arquitectónicamente, sino culturalmente y hasta digitalmente, en nuestra institución ha supuesto el culminar y hacer visibles una serie de transformaciones previas que son las que justifican y dan sentido a esa precisamente transformación arquitectónica. Y es el poner al alumno en el centro y propiciar que ese alumno pueda llegar a ser pues excelente, ético, comprometido desde una contextualización del aprendizaje. Cocinero de estos que es ¡guau! ¿Qué nos sucede cuando estamos dando clase y trabajando tal? Pues que hay cosas que ya no las ves, y nos pasa a todos. O sea que en la transformación de espacios a mí me gusta insistir que no buscamos culpables. Lo que buscamos es esa otra mirada para ver cómo podemos mejorar. Hay cosas que no se ven. Decir, bueno, ¿y por qué esta reja aquí? ¿Por qué tenemos a los niños en una jaula? O sea, incluso no lo hacemos ni con los animales y lo hacemos con nuestros hijos. Es decir, muchas veces esas sinergias, rutinas, sea cansancio acumulado, nos impide tener esa sensibilidad, y muchas veces es bueno salirse, ¿no? Tener ese cambio de perspectiva para de repente detectar esas fugas de agua que muchas veces pueden frenar, limitar ese aprendizaje o esa aventura del saber, teniendo en cuenta pues, las aportaciones del Feng Shui, de la arquitectura, de la iluminación, etc. Hay cantidad de elementos de la neurociencia que nos está diciendo que ese espacio está generando conflicto, que ese gris combinado de esta manera, pues es que cómo no van a estar totalmente adormecidos, ¿no? O este exceso de estimulación, o este exceso de plástico, o como tantas fichas, hay cantidad de elementos que pues eso, no se ven, estamos un poco ciegos o insensibles, adormecidos, y por lo tanto nos necesitamos para despertar ahí, ¿no? Ese toque de ilusión. Es que antes no nos parábamos, no nos lo planteábamos, estábamos en otras cosas, pero ahora ya te planteas un poco que puedes hacer pequeños cambios. Siro pasa gran parte de su tiempo en cursos, congresos y foros educativos. También encuentra huecos para impartir esa formación en su propio estudio. Entre los peculiares centros educativos citados por Siro, también figura este, situado en el Centro Histórico de Madrid. Aquí se ofrece un grado universitario en liderazgo, emprendimiento e innovación. En ocasiones, en algunas instituciones educativas se pone la disculpa de decir, bueno, sí, me gustaría un edificio nuevo, eso sería lo ideal, pero la realidad me puede, por lo tanto, imposible. Bueno, pues yo creo que aquí se constata que es posible
partiendo de una realidad con sus ventajas y desventajas. ¿Por qué? Porque muchas veces el espacio te limita, pero con la herramienta creativa se puede dinamitar, expandir y ver cómo lograr esa flexibilidad. El espacio tiene que estar al servicio de esta creatividad, ¿no?, que tienen los alumnos. Nosotros lo que hemos querido hacer, la intervención, es que el propio espacio actúe como un team coach, que es la figura más parecida que tenemos al profesor, y que les guía y que les orienta en este viaje, ¿no? En nuestra metodología solamente si te mueves y buscas tu lugar aprenderás. Pues por ejemplo podemos encontrar elementos como el que tenemos aquí en nuestro fondo, ¿no?, que es una anamorfosis, y solamente moviendo y encontrando el espacio leerás la palabra correcta. Mientras, en su estudio, Siro continúa trabajando. Al mismo tiempo que prepara charlas y encuentros, no deja de soñar con su escuela ideal. Nos tenemos que permitir el regalo de hacer una escuela feliz. Sueño con una escuela donde todos nos podamos sentir, una vez más, niños y niñas. Y no te pregunten la edad. Tengas 75 años y ese abuelo pueda participar de ese proyecto educativo. No te pregunten por tu identidad, no tu credo, ni es como en un hospital, nadie te pregunta, ¿no? Se te atiende precisamente porque necesitas. Yo sueño con una escuela feliz, creativa, ilusionante y que transforma de forma profunda el mundo, y donde al niño se le dice, independientemente de su realidad, dolorosa o no, levántate y anda. Y ese alumno, precisamente porque encuentra un educador que cree en el alumno, pues es capaz de transformar el planeta.